Muy buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Jason Yesid Arias del CEAT Yopal y vamos a hacer la explicación de la simulación del proyecto de grado propuesto por mi parte. La simulación del circuito como tal, la simulación del código y la explicación de qué objetivo es el que tiene este proyecto. Inicialmente, desde el comienzo del curso, me enfoqué en desarrollar un sistema para hacer un control inteligente, por llamarlo así, en los sistemas de procesos del área industrial. Entonces mi propuesta va encaminada a realizar un algoritmo, por decirlo así, con un sistema, un circuito electrónico, que trabaje una cierta cantidad de variables, las almacene, las analice y por medio de algoritmos inteligentes realice una optimización al proceso para lograr un punto de equilibrio, un punto de eficiencia que me va a traer como resultado una optimización de los recursos, un aprovechamiento inteligente de la energía y por ende pues vamos a tener pues una disminución en costos, en gastos, en procesos, una garantía de funcionalidad de los procesos como tal. Ya sabiendo ese enfoque que tiene el proyecto, procedemos a dar la explicación. Aquí lo que estamos viendo en este momento en pantalla es como tal el circuito, el plano del circuito o el circuito directamente que estoy desarrollando. Lo que podemos observar acá es una tarjeta de procesamiento, una Raspberry, que es que nos va a tener el software y va a hacer el procesamiento, va a recibir los comandos y va a generar las salidas. Este es un circuito que estoy utilizando acá, que requiero utilizar aquí en este simulador, que lo que hace es que recoge las señales, los pulsos o señales o las variables o las señales análogas provenientes de acá, estos potenciómetros que están haciendo el trabajo de ser las variables. Estamos simulando las variables, ¿sí? Un valor variable que es algo común en un sistema de proceso, y dependiendo de esas variables, pues el procesamiento que tiene la Raspberry me va a dar como resultado una optimización. Entonces aquí lo que tenemos en este momento es un display para visualizar los datos, para visualizar la respuesta, un conversor de análogo a digital para la tarjeta. Tenemos aquí las tres variables simuladas con unos potenciómetros y tenemos los actuadores. Aquí los estoy simulando con unos transistores. Estos son los MOSFET, que son los que van a recibir el comando de salida. Aquí se ve que es una salida de las GPIO de la tarjeta Raspberry, que como resultado me va a hacer un control. Esto está haciendo el trabajo, por ejemplo, de un actuador, de una válvula, de una electroválvula, que va a hacer el trabajo conmutado para poder estabilizar un proceso. Entonces vamos a proceder aquí a la simulación. Vamos a ver en este momento, por ejemplo, que tenemos aquí tres variables: presión, temperatura y flujo. Estoy trabajando con esas tres variables que son las esenciales, enfocado a un procesamiento de un separador trifásico. En la industria en donde trabajo hay varios sistemas de este nivel, y el separador trifásico pues es un sistema que requiere un control bien específico para que se obtenga una buena separación de las fases de hidrocarburos. Entonces tenemos aquí unas tres variables que son muy relevantes en el sistema: presión, temperatura y flujo. Como pueden ver, la presión está a 60% y responde aquí al potenciómetro o simulador de la variable. Yo aquí puedo variar estos potenciómetros y obtengo como resultado el cambio en porcentaje que lo estamos trabajando aquí para la simulación. Podemos aumentar temperatura, vamos a aumentar flujo, y efectivamente nuestro sistema lo está leyendo, pero pues al punto en donde lo variamos se queda estático en ese nivel. ¿Qué pasa si nosotros activamos aquí? Configuré un switch para activar el sistema automático para que este me responda. Si lo activamos, si cerramos el switch y se activa el sistema automático, ¿qué pasa con las variables? Las variables empiezan a tender a un punto de estabilización. Como pueden ver, automáticamente se activan aquí los MOSFET y empiezan a controlar para llegar a un punto de estabilización.
eso es lo que buscamos, un punto ideal de las variables y que me dé como resultado un sistema optimizado. Entonces podemos observar aquí en el Proteus la simulación un poco más física, más puntual del circuito como tal. Podemos observar aquí, que tenemos para poder ver el código fuente, la programación en donde definimos los comandos para el LCD, las salidas, las entradas de GPIO de la tarjeta Raspberry. Bueno, acá tenemos también un diseño, este es un diseño de la tarjeta como quedaría, el LCD, aquí va la Raspberry, el conversor análogo, los potenciómetros, como para hacer la fase de hacerlo más físico, de hacerlo ya en el nivel físico. Entonces tenemos esta presentación, aquí lo podemos observar un poquito más detallado, en donde están los potenciómetros, los transistores, ¿sí? Es un circuito sencillo, netamente más va para un proceso por código. Entonces vamos a pasar ya a la parte más avanzada que tenemos del circuito. Ya es una simulación que tengo en el lenguaje Python, y lo estoy trabajando aquí en el Visual Code. Tenemos acá, en esta fase, lo que hice fue pues buscar una configuración para crear las variables y para poder crear ese sistema de entrada, simular los sensores como tal, simular un sensor de temperatura, uno de flujo, uno de presión, y obtenemos como resultado, para que tengamos un poquito más claro el tema, una tendencia. Listo, partimos de ahí. Tenemos aquí una simulación en tiempo real de 3 variables. Tenemos presión, temperatura y flujo, y como pueden ver es el comportamiento que hay en un sistema, más o menos el comportamiento que hay en un sistema. Esas variables no son estables, esas variables dependen de condiciones de proceso, de condiciones a veces humanas, de movimientos humanos que generan que son variables inestables que están cambiando todo el tiempo. En esta fase simulé ya un control, implementé un control para estas señales, ya teniendo las señales simuladas como tal las variables. Entonces implementamos un control para las señales. Obtenemos aquí las señales, las variables, nuevamente presión, temperatura y flujo, y como pueden ver tenemos un modo manual, que es el que normalmente está en el proceso, y pasamos a un modo automático, y en el modo automático ya implementamos el control, ¿sí? Ya colocamos un punto para que esas señales, esas variables que recibimos lleguen a una estabilidad, o busquen una estabilidad, un punto de equilibrio. Como pueden ver, el sistema está respondiendo automáticamente para un control. Si nos salimos para el modo manual, pues perdemos nuevamente la estabilidad del proceso como tal. Estos sistemas de control ya existen, ya los procesos en estos sistemas tienen un sistema de control, pero es un sistema de control fijo, en donde por medio de un PID, de una proporcional integral derivada, se busca una estabilidad, una velocidad de respuesta, una curva en la respuesta para la estabilidad de los sistemas, de las variables. A ese punto ya existe en la industria. Lo que queremos llegar es ir un poco más allá para que ese control sea aún más óptimo. Ya lo vamos a ver enseguida. Pasamos aquí a un sistema final de control que realicé. Este es un tercer código ya mejorado como tal, en donde podemos ver un poquito más claro las variables. Entonces, como podemos observar, tenemos aquí nuevamente nuestras 3 variables iniciales, presión, temperatura y flujo, con una variación natural de proceso, un porcentaje para que podamos ver el comportamiento de las variables, y tenemos el modo manual. Acá estos botones son unos pulsos que implementé para crear una variación. Podemos crear aquí una variación en las diferentes variables. Esto es un control de alarma que tiene el sistema, y si pasamos al modo manual, al modo automático, ya vamos a obtener un control del sistema. El modo automático ya me lleva a un control del sistema. Ya configuramos un poquito más avanzado el software como tal, en donde ya vamos a generar o a guardar unos datos, unos registros que son muy importantes para el control que nosotros buscamos. Estos registros es la tendencia que estamos observando, el comportamiento de las variables, cómo cambian,
cómo varían en relación al tiempo, cómo responden. Todos estos datos, datos de alarmas, datos de fallas, datos en donde se sale de nuestro set ideal, todo esto se va registrando en un módulo de memoria dentro del código para poder utilizarlo en la optimización. Vamos a verlo un poquito mejor ya en el sistema optimizado como tal. Este ya es el código final, el que compartan en el trabajo, donde le contempla todo lo anterior y se suma el procesamiento de la optimización. ¿Cuál es el procesamiento de la optimización que se está implementando? Por acá tengo la mejora de la eficiencia, la optimización de las variables. Estos módulos de optimización de variables y optimización avanzada en modo inteligente son módulos que están alimentándose constantemente de los datos del proceso. Al crear una tendencia y una base de datos constante, eliminamos esa parte puntual en donde el ser humano directamente setea unos puntos específicos para el sistema y vamos al nivel en donde el sistema nos recibe, nos calcula toda esa data. Por medio de algoritmos nos va a decir cuál es la tendencia y patrones de tendencia para buscar un punto más óptimo. Vamos a correr el software y tenemos aquí el software completo. ¿Qué contempla? Tenemos acá la variable, las tres variables nuevamente en su naturalidad de variación del sistema sin optimizar. Tenemos aquí unos comandos normales que tiene el usuario en donde puede setear, digamos, para presión, puede colocar un set para cambiar un valor de presión, que es lo que normalmente se hace. Actualmente, esto es para mostrar actualmente qué hacen las personas por medio de sus cálculos de sistema y fijan unos datos, que el inconveniente que puede tener esto también genera unas alarmas. Cuando se nos sale del setting, alarma, flujo fuera de límites. Esto es lo que siempre hace el usuario normalmente, el operador, en donde setea unos puntos de acuerdo a lo que por inercia él conoce, a lo que se le ha indicado, ¿sí? Pero si vamos aún más allá en un sistema, en donde queremos una optimización más significativa, pues activamos el sistema automático. Cuando vamos al sistema automático, como pueden observar, todas nuestras variables van a empezar a buscar un punto automático. El sistema responde correctamente. Aquí tenemos unos botones de pulsos para incluir un pulso y ver la respuesta. Por ejemplo, vamos a hacer un pulso a la presión, ahí cambia la presión, pero el sistema optimizado va a empezar a buscar el punto óptimo. En este momento está el sistema optimizado para buscar la estabilidad de las variables y obtener una eficiencia, ¿sí? Esa eficiencia, podemos ver acá los históricos. Esto es muy importante, toda la data que se recoge es muy importante, el comportamiento como tal, para poder alimentar el sistema. Si vamos a activar el modo inteligente, aquí tenemos un comando para modo inteligente, en donde podemos ver la diferencia. El modo inteligente lo que hace es que ya empieza a llamar estos comandos que están dentro del código para buscar una eficiencia aún mayor, inteligente, alimentándose de toda la data recogida constantemente durante el proceso. Entonces, en una línea de tiempo donde se recogen muchísimos datos, donde se recoge el comportamiento, las horas en donde de pronto hay picos, las caídas de temperatura, los cambios de presión, los flujos, todas esas constantes las tiene en cuenta para buscar una optimización aún mayor. Activamos el modo inteligente, que es el que ya vemos ahí dentro del código, y podemos observar que la eficiencia ya es una eficiencia un poquito, va buscando un punto más significativa y va a estabilizarse más. Si nos salimos del modo inteligente, la estabilización está un poquito más arriba. Esto en una línea de tiempo más larga, con más data, es aún más efectiva. Entonces, con el correr del tiempo y con el registro de muchos más datos, se puede obtener muchísimo más. Aquí es donde estamos generando la data para podernos alimentar de toda la información. Se guarda y podemos ver el histórico, el comportamiento, las respuestas en las tres variables. Bueno, se me acaba el tiempo, compañeros. Eso era todo lo que tenía por explicarles. Muchas gracias.
y en otra oportunidad nos vemos.